Un feliz 13 de julio ya en este día martes, en donde quiero llamar su atención el día de hoy a un anuncio muy importante que le representa pues apoyos a los gobiernos del mundo, a aquellos que lo necesitan en medio de la pandemia. Y es importante porque muchos países de nuestra región en América Latina y el Caribe todavía están lidiando con una ola de COVID-19, todavía no pueden decir que ya salieron del problema, aún aquellos países que están vacunando a su población, pues la vacunación puede estar avanzando, en algunos casos o en la mayoría es lentamente, pero la llegada de la variante Delta nos está imponiendo un nuevo desafío en momentos en los que nuestras economías pues están frágiles. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a este anuncio de los derechos especiales de giro que han quedado aprobados en una de sus etapas en lo que es el directorio del Banco, perdón, del Fondo Monetario Internacional. Y esa es la ayuda de la que quiero hablar, porque hablamos de derechos especiales de giro y me preguntarán, ¿y eso con qué se come y qué representa para los gobiernos? Pues vamos a hablar de todos estos temas con Claudio Loser, economista internacional, quien fuera director del hemisferio occidental en el Fondo Monetario Internacional, y bueno, pues quien hoy está desempeñándose como presidente de Centennial América Latina. Qué gusto saludarte, Claudio, ¿cómo estás? Un gran gusto estar contigo, Gabriela. Siempre es un honor para mí. Igualmente tenerte por la experiencia que nos puede ayudar de tu parte a entender con qué se comen los derechos especiales de giro, pero si quieres, ayudemos a dimensionar el anuncio que se ha hecho. Ahí viene más ayuda, estamos hablando de una cantidad histórica de más de 600 mil millones de dólares, si es que yo digo dólares, pero ahora te voy a dejar hablar, y dice Cristalina Georgieva que es una inyección importante para los gobiernos. ¿De qué hablamos? Bueno, esto es lo siguiente. Primero, que se come con mucho cuidado, porque si uno lo trata de comer directamente no nos va a hacer bien al estómago. Porque el derecho especial de giro, o en inglés Special Drawing Right, SDR, es una cuasi moneda, es una moneda inventada para el Fondo Monetario Internacional, pero no es una moneda en el sentido de que si yo la recibo, yo no la puedo gastar. Son transacciones entre bancos centrales. Yo puedo recibir derecho especial de giro, y ya voy enseguida a eso, del Fondo Monetario, y eso lo guardo como reserva del banco. Si lo quiero usar, tengo que dárselo a otro país, a otro banco central que me va a dar los dólares o me va a dar las monedas que sean, y hay una comisión mínima que no cobra el fondo, sino que cobra el país que lo recibe. El derecho especial de giro fue inventado en 1976 y digamos, el monto que se está hablando ahora de 650 millones de derechos especiales de giro, que en realidad es más que eso, es casi 1.000 millones de dólares en realidad, es la mayor asignación de estos papelitos que se ha hecho, aunque todavía no se completó. Bueno, te interrumpo acá y sigo cuando me digas. Simplemente debemos decirlo en términos de dólares. 650 mil millones de dólares equivalente a, Sí, para usar un poco digamos, es casi más, un billón. casi 1 billón de dólares, porque son Okay. porque el derecho especial de giro es una canasta que consiste del dólar, consiste del euro, consiste del yen, de la libra y del yuan chino. Es una mezcla, y entonces, si baja el dólar, si sube el yen o si sube el yuan, eso cambia la colocación. Ahora, eso eh, 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 lo- se da primero la parte formal. El director ejecutivo del fondo, la señora Georgieva, la directora, va a la junta directiva, que es el Congreso, o más bien, sí, es el Congreso, el primer Congreso
del Fondo Monetario, y ellos lo aprueban, pero en este caso particular tiene que ir a otra instancia, que es que todos los ministros, o la mayoría de los ministros de Hacienda, secretarios del Tesoro, secretarios de Hacienda, etcétera, lo aprueben. Tiene que haber 85% de los votos. Los Estados Unidos tiene 16%. Si los Estados Unidos dijera no, no pasa nada. En este caso se sabe que sí, y una vez hecho eso, el fondo, y se espera que esto se haga en las próximas 2 o 3 semanas, el fondo puede repartir eso a los bancos centrales, o el equivalente, a fin del mes que viene. Y ahí viene el negocio, ahí viene el negocio. ¿A quién le toca qué? Porque hay que decirle a la gente o recordar que el Fondo Monetario Internacional tiene como sus clientes a los bancos centrales, ministerios de finanzas o secretarías de Hacienda, digamos como sus miembros. Es importante recordarlo porque cuando salen estas terribles críticas, pues el asunto es que es un alivio que ahorita los países están necesitando y que en algunos casos va a ser incluso más barato para ellos que salir a los mercados, Claudio. Sí, bueno, se reparte esta vez, y después habrá que ver qué van a hacer los países que no lo usen. Se reparte de acuerdo a la cuota. No es exactamente así, pero estamos pensando si ponemos 2 pizquitas de sal o una sola. Entonces los Estados Unidos reciben 16, Japón y la China reciben cada uno 6 o 5, etcétera, etcétera. Los países emergentes y en desarrollo van a recibir más o menos 40%, que es el poder de voto que tienen ellos. Entonces van a recibir México a lo mejor el equivalente de 5.000 millones de dólares, Brasil un poco más, Argentina 4.000, etcétera. Y eso va directamente, el fondo dice, bueno, usted tiene eso, y va a las cuentas, no le da un billete, sino que es la primera moneda electrónica. Hablamos mucho del Bitcoin, pero en realidad es la primera moneda electrónica. Ahora, yo, país emergente, ¿sí? Yo, país emergente, los mantengo ahí porque digo, bueno, voy a cuidarlo por si acaso viene un lío. Yo, país emergente con muchos problemas, llamémoslo mi país de origen, la Argentina, que va a recibir más o menos 4.000 millones de dólares, digo, lo voy a usar porque tengo déficit de balanza de pago, estoy perdiendo la plata, etcétera, etcétera. Tengo que ir al fondo y decir, ¿cómo hago ahora? Y el fondo le dice, no hay préstamo, esto no es un préstamo, yo lo puedo usar cuando quiera. El fondo dice, bueno, anda, le dices a Alemania o le dices a Chile que te recibe los derechos especiales de giro, o te buscas tu propio país, se los das y ellos te dan los dólares. Y ahí los ponen los dólares en el Banco Central, entonces ahí ya empieza a funcionar. O sea, es una ayuda sin condiciones, es realmente como si me dieran dinero que me lo trajeron en un paquete y lo puedo usar con un poco de complicaciones. Tengo que abrir el paquete, cortar el cordel, mirar cómo es el papel, firmarlo, pasarlo, pero eso es. No sé si estoy siendo claro. Clarísimo, clarísimo. Y preguntarte de dónde sale esto en el fondo, porque pues todos hemos tenido esta clase de que pues es imprimir dinero cuando quieres dólares y eso tiene pues todo un mecanismo, y acá para que el fondo te dé estos derechos especiales de giro, de dónde los extrae, cómo se hacen válidos, etcétera. En ese sentido funciona como el banco central de los bancos centrales. Tiene una máquina, o sea, es inteligencia artificial, viene y los imprime, así como hacen los Estados Unidos.
y como está garantizado por todos los países, tiene mucho, mucho valor. O sea, es respetado. Los países entienden que el fondo lo respalda. Es un respaldo, digamos, por la fuerza de la institución que representa a 192 países del mundo. O sea, Claro. No es que haya que traer los dólares, no es que el fondo busca los dólares y saca un préstamo, es imprimir electrónicamente billetes entre bancos centrales. Qué buena símil, porque sí hemos hablado mucho del Bitcoin y las criptomonedas, pero no nos acercamos a esto que, como dices, es un asunto mucho más de larga data que ya existe. Un país termina debiendo estos recursos, estos derechos especiales de giro, ¿cómo se pagan? ¿Cómo yo voy a resarcir esto que me va a dar un tercero, ya que lo hablé con el Fondo Monetario? Sí. Bueno, yo tengo que pagar sobre lo que usé. O sea, si a mí me dieron 3, me dieron 5 y usé 1, tengo que pagar una pequeña cantidad sobre eso. La pequeña cantidad es menos de 0,1% por año. O sea, no es nada. Es uno, en realidad es menos de 1 por 1000 que se le paga no tanto al fondo, sino que se le da al fondo para que se lo pase el país que lo tiene. El país que lo tiene por ahí puede decir, yo no los quiero y se los paso a otro país, pero no hay que devolverlo nunca. Y eso es algo totalmente diferente de la visión, digamos, diabólica que se tiene del Fondo Monetario, donde yo trabajé 30 años. Acá viene con un préstamo que lo tiene sacado de otros países y que le cobra muy baja tasa de interés, pero es realmente algo totalmente diferente. Pero la señora Georgieva dijo, no voy a pedir un aumento más de este tipo, ciertamente en los próximos 5 años. Eso lo estaba leyendo yo. O sea, es algo excepcional y se emite y se acepta porque estamos en esta crisis tan grande y se quiere ayudar al mundo. Bueno, pues que no vengan entonces los discursos políticos a decir, ay, le vamos a deber al fondo, etcétera, etcétera. Para Claudio Loser, aquí está la mejor explicación sobre lo que representan estos derechos especiales de giro, si es que dentro de lo que un país recibe está en el contexto de esos derechos especiales de giro. Efectivamente, tu país, tu querido país, Argentina, pues en las portadas de los diarios, pues ya se está, digamos que manejando, trabajando con esos 4.000 millones de dólares potenciales que le pueden tocar. Pero yo te quiero preguntar para dimensionar y empezar a cerrar esta conversación, Claudio, la importancia de que esta ayuda extraordinaria se esté generando para nuestra región, para un continente que todavía está batallando con el COVID y que todavía parece no tocar fondo en los desafíos económicos. Bueno, evidentemente para la región esto es una ayuda importantísima, dado que depende de cada país. Hay países que han cuidado mejor sus reservas, como México, por ejemplo, y otros que no la han podido cuidar, pero esto les refuerza en forma importante la cantidad de reservas que tienen y son para eso, no son para gastar per se, pero son para tener para situaciones difíciles. Si un país, digamos, un país relativamente pequeño y con dificultades, digamos Honduras, tiene una situación muy, muy difícil y se encuentra en que tiene que pagar o usar sus reservas, pues podrá usar eso y eso le da mucha mayor flexibilidad. Es realmente para el manejo internacional. No es que esto sea una transferencia directa que le hace el Fondo Monetario Internacional a la Secretaría de Hacienda para que se lo gaste, cosa que está un poco en la imaginación de muchos políticos. Es más complicado que eso, pero puede llegarse a eso.
Y en este contexto se puede usar para reforzar las reservas, si viene algún problema con el tipo de cambio, por ejemplo, para esas cosas sí le sirve un banco central. Sí le sirve al Banco Central y si, por ejemplo, bueno, si hay presiones desde adentro, sí se puede usar, o para pagar deudas, ya sea con el fondo, ya sea deudas con otros países. Yo tengo, digo, yo le debo, le debo al Banco Mundial o le debo a la China una cierta cantidad. Yo puedo decirle, bueno, primero yo te pago o con derechos especiales de giro entre países o cambio dólares y pago la deuda. O sea, es realmente una ayuda muy, muy importante. Claudio Loser, excelente. Por último, regálanos un comentario sobre cómo estás viendo a nuestros países de la región en este momento, en sus desafíos económicos por la pandemia. Bien, las noticias son regulares. O sea, ¿y por qué digo eso? El mundo está saliendo de la pandemia. China y los Estados Unidos en este momento han superado ya los niveles de actividad que tenían antes de la pandemia. Podemos hablar mucho de que si hay más empleo, si hay menos empleo, todo eso. Europa está bastante bien. América Latina está atrasada. No es que no salimos, estamos saliendo, pero yo diría, caímos en un pozo, todo el mundo. América Latina cayó en un pozo porque tenía debilidades mayores y no manejaron demasiado bien la pandemia. Se está escalando de este pozo, pero nos va a llevar hasta por lo menos fin del año que viene para volver a regularizarnos. Y requiere, por supuesto, de mucho cuidado y, por supuesto, no olvidar que no se puede cortar el gasto, hay que proteger a la gente de menores recursos, todo eso hay que hacerlo, pero con mucho cuidado. O sea, tenemos lo que yo diría en terminología de todos los días, esto es cuesta arriba, como decimos nosotros. Qué gusto saludarte, Claudio. Gracias por esta explicación, ¿eh? Gracias a ti por esta oportunidad y la paciencia tuya y los televidentes. Claudio Loser, un abrazo hasta Washington.